Bueno, pues estamos en Números capítulo 2, iniciando esta serie a través del libro de Números que la hemos titulado A través del desierto, ya que precisamente el libro de Números nos relata la historia del pueblo de Israel, cómo fue que Dios los llevó a través de este desierto antes de entrar en la tierra prometida. Dios tiene que probar sus corazones y ver que ellos estuvieran verdaderamente listos para entrar en la tierra. Y vamos a ver que va a morir toda una generación antes de que ellos puedan entrar en la tierra prometida. Pero Dios los va a guiar a través de este desierto por 38 años más. La semana pasada veíamos la preparación, cómo Dios los va preparando para comenzar esta etapa de 38 años de prueba de desierto. Dios les manda primeramente, dice, hacer un censo para contar cuántos guerreros habían en el pueblo, ya que Dios quiere que ellos sepan cuáles son los recursos que tienen, que Él les ha dado. Y veíamos la semana pasada, pues los recursos que Dios nos ha dado también a nosotros, para la batalla que Él nos ha dado, para la batalla que Él desea que nosotros peleemos. Vimos que su Espíritu Santo, su palabra, la oración, el compañerismo con otros creyentes son armas que Dios nos ha dado para fortalecernos a través de esta batalla. Y ahora que entramos en el capítulo 2, Dios les manda ahora una organización para el pueblo, una organización muy específica. Si ellos van a pasar este desierto, lo van a pasar a la manera de Dios. Dios les va a enseñar la manera en la que Él desea que ellos pasen este desierto. Y por eso es que el estudio de hoy le he titulado A la manera de Dios. Dios nos da instrucciones en su palabra de cómo debemos pasar nuestros desiertos, nuestras pruebas. Y la realidad es que cuando nosotros entramos en una prueba, tenemos dos maneras de pasar por esta prueba. Puedo escoger pasar la prueba a mi manera, y a mi manera es siguiendo lo que yo creo que debo hacer, confiándome en mi propia experiencia, basándome en lo que siento que es mejor o en lo que pienso que es mejor. Pero también podemos escoger hacerlo a la manera de Dios, dependiendo de Él, buscando su voluntad, su palabra y la obediencia a su palabra. Entonces, cuando estás en una prueba tienes de dos, o a tu manera o a la manera de Dios. Una escritora cristiana llamada Dana Arcuri menciona esto en uno de sus libros y lo cito. Ella dijo: existe algo mágico y transformador en decirle sí a Dios. Cuando tú tomas su mano, da un paso fuera de la barca, tu vida ordinaria confortable, y sé valiente. En lugar de desperdiciar tu vida en temor o buscando lo mejor para ti, mejor sé astuto y camina en obediencia. Dios te dará la valentía. Y creo que esto es una parte vital del desarrollo espiritual de todo creyente. Aprender a atravesar las pruebas y enfrentar los problemas a la manera de Dios, tomándonos de la mano de Dios y en obediencia a la palabra de Dios. Pero lo que pasa cuando entramos en una prueba es lo contrario. Muchas veces tratamos de aferrarnos a aquello que nos queremos aferrar. Tratamos de resolverlo por nuestras propias fuerzas. Así que mientras que vemos cómo Dios le enseña a su pueblo cómo pasar este desierto a su manera y no a la de ellos, nosotros vamos a ir viendo distintos aspectos de cómo desea Dios que atravesemos nuestros desiertos, nuestras pruebas. Y no vamos a tener puntos en el estudio, simplemente vamos a ir verso a verso y resaltando algunos principios que podemos aplicar. Así que si estás en Números capítulo 2, vamos a entrar directamente en los versículos 1 y 2. ¿Okay? Números 2, versículo 1 y 2, y dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Esto sucede inmediatamente, donde nos quedamos en el capítulo 1, después de que se realiza el censo y ven cuántos guerreros tienen y todo esto que vimos la semana pasada. Entonces Dios les empieza a dar ahora sí la estrategia militar. Ya vieron quiénes son los soldados, ahora viene su estrategia.
Y lo primero que Dios les dice en esta estrategia es que todos tienen que acampar siempre alrededor del tabernáculo. Es la primera regla que Dios les pone. Y es interesante porque uno pensaría, por lógica, pues dices, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Acampar alrededor del tabernáculo los guerreros, pues para proteger el tabernáculo, ¿no? Para cuidar el tabernáculo. Pero la realidad es diferente, ¿sabes? Porque Dios no necesita que lo protejan. Ellos van a acampar alrededor del tabernáculo porque ellos necesitan de la protección de Dios. Y la estrategia militar que Dios le da a los israelitas es vivir alrededor del tabernáculo, teniendo siempre al tabernáculo como su centro. Y sabes, la primera estrategia que Dios quiere enseñarte a ti y a mí, no solamente para atravesar las pruebas y los desiertos, sino para la vida en general, es ponerlo a Él en el centro siempre. Y este es el primer principio del que te quiero hablar, ¿ok? El primer principio que podemos ver aquí, que es poner a Dios en el centro. Cuán importante es aprender a pasar las pruebas manteniendo a Dios en el centro de nuestras vidas. Allí es donde se ve realmente de qué estamos hechos. Dios le da la primera estrategia militar aquí a los israelitas. Deben tener el tabernáculo en el centro. Y nosotros, para pasar las pruebas a la manera de Dios, tenemos que cuidar siempre, nunca quitemos a Dios en el centro. Y yo te lo dije, tienes dos opciones. Tienes dos opciones cuando entras en una prueba, cuando entras en un momento difícil. Te pones a ti en el centro y entonces todo se trata de ti y de lo que es mejor para ti y de tus sentimientos o de ver quién te lastimó. O poner a Dios en el centro y entonces todo se trata de Dios, de buscar la voluntad de Dios, de buscar cuál es el propósito de Dios dentro de esta prueba, buscar qué es lo que Dios desea que tú hagas en medio de esta prueba. El pastor Craig Caster dice en su manual de discipulado matrimonial, y cito, si pongo mis ojos en otros me estreso, si pongo mis ojos en mí mismo me deprimo, si pongo mis ojos en Jesús soy bendecido. Y ese es el reto detrás de cada prueba. Quita tus ojos de la circunstancia, quita tus ojos de las personas, quita tus ojos de ti y ponlos en buscar la voluntad de Dios, en obedecer su palabra. El autor de Hebreos nos exhorta a mantener nuestros ojos en Jesús. Hebreos 12, del 2 al 4, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Me gusta la manera en la que el autor de Hebreos pone las cosas. No se sabe realmente quién escribió Hebreos, pero sin duda era alguien que tenía sabiduría del Señor. Porque nos exhorta a poner nuestra mirada en Jesús aún en medio del sufrimiento. Y nos da el porqué. Porque primero nos dice, nos muestra su amor, el amor de Dios, cómo Él sufrió por nosotros. Dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, ¿te imaginas? Jesús menospreció el oprobio, menospreció todas las burlas que recibió, todo el maltrato que recibió, lo menospreció. Dijo, ok, vale la pena, ¿por qué? Por salvarte a ti y a mí. Entonces la primera razón que nos da el autor de Hebreos, pon tus ojos en Jesús, es porque Él te ama. Te ama lo suficiente como para haber muerto por ti en una cruz, como para haber menospreciado todo ese maltrato. Entonces apela a su gran amor, pero después apela a la empatía que Jesús tiene hacia ti. ¿Sabías que Jesús tiene empatía hacia ti? ¿Sabías que Jesús comprende tu dolor? ¿Sabías que Jesús comprende tus pruebas? Cuando tú pasas por una prueba, Jesús no dice, ay, ¿cómo se sentirá pasar por esas cosas que está pasando mi hijo fulanito? O sea, Jesús no dice eso. Y nos dice la empatía, dice considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O
O sea, considera cómo Él sufrió también. A veces cuando sufrimos pensamos que nadie nos entiende. Somos los únicos en el mundo que sufrimos de esta manera. El autor de Hebreos te dice, mira la cruz. No puedes decir que Él no te entiende. ¿Sabes? Jesús tiene empatía por ti. Jesús entiende tu sufrimiento. Isaías 53:3 lo describe de esta manera. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A mí en verdad me impresiona la manera en la que Isaías describe al Señor Jesús. Primero dice despreciado y desechado. Jesús. O sea, el Señor de toda la creación. Colosenses 2 nos dice que todas las cosas por Él fueron creadas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Desechado? ¿Despreciado? ¿Alguno aquí ha batallado con desprecio? ¿Alguna aquí ha batallado con sentirse desechado? ¿Adivina qué? Jesús también. No solamente te ama increíblemente, sino que te lleva a la delantera en sufrimiento. La Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A qué mejor persona podríamos entonces recurrir sino a alguien que sabes que comprende por qué ha pasado lo que tú sufres también? Esa persona es Jesucristo. ¿Sabes? Hoy en día hay muchos grupos de autoayuda y la clave de los grupos de autoayuda, una de las claves de los grupos de autoayuda es esa. Vas con personas que están pasando lo mismo que tú pasas. Neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos y no sé qué tantos anónimos que existen. Y vas allá y dices, hola, me llamo fulanito y soy tal cosa. Y todos dicen lo mismo, ¿no? Todos están pasando por lo mismo. Y eso te ayuda de alguna manera a saber que no eres el único que pasa por eso. Nada se compara con Jesucristo, ¿sabes? Si quieres ir con alguien que comprenda lo que estás pasando, ahí está Cristo. Esta palabra con la que describe Isaías 53 a Jesucristo dice, varón experimentado en quebranto. Esa palabra experimentado es una palabra bien interesante. Es del hebreo yada. Y da a entender en su significado conocer algo profundamente al grado que puedas enseñar o aconsejar al respecto. O sea que cuando la Biblia dice que Jesús es un varón experimentado en quebranto, está diciendo que lo conoce tan profundamente, o que tan profundamente lo vivió, que es capaz de aconsejar al respecto. O sea, literalmente, Jesús es un experto en el quebranto, es lo que está diciendo Isaías 53. O sea, no solamente que lo experimentó, sino que lo experimentó al grado de volverse experto en el tema. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús querría volverse experto en el quebranto? Si no es para consolar a los que somos quebrantados. Jesús te amó tanto que por amor a ti experimentó el quebranto para consolarte en pruebas. La Nueva Traducción Viviente describe esta frase como un varón conocedor del dolor más profundo. Todo dolor que el ser humano puede experimentar, Jesús ya ha pasado por ahí. Rechazo, no solamente de su pueblo. ¿Sabías que sus hermanos mismos no creían en Él? La traición, cuando uno de sus mejores amigos lo vendió por dinero. El desprecio, el rechazo, incluso en la cruz. Jesús, una de las cosas que gritó en la cruz fue, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Él experimentó el abandono mismo del Padre que está en los cielos, porque Jesús estaba cargando en la cruz todo el pecado de nosotros. Jesús experimentó algo que tú y yo no vamos a tener que experimentar, es el rechazo del Padre. Y gracias a Dios que Él experimentó eso para que tú y yo no lo tengamos que experimentar.
Porque ahora cuando nos acercamos tú y yo al Padre, podemos alcanzar gracia y misericordia. La pérdida de un ser querido. Jesús dice que lloró sobre la tumba de su amigo Lázaro. ¿Cuál es tu prueba? Jesús ya la pasó, te lo aseguro. Pero muchas veces no podemos ver esto porque en medio de las pruebas, en lugar de poner a Dios en el centro, nos ponemos a nosotros en el centro. Pobrecito de mí, cómo me lastimaron, cómo me hicieron, cómo me hirieron, cómo sufro. Y no podemos ver y poner los ojos en el Señor Jesús. Estamos tan ensimismados, enfocados en nosotros mismos, y no te das cuenta que en Cristo está el consuelo, que en Cristo está la respuesta, que en Cristo está toda la consolación que necesitas y la fuerza para atravesar tu prueba. Dios no desea que su pueblo se le olvide esto, entonces le dice al pueblo: ustedes van a marchar siempre con el tabernáculo en medio de ustedes. Ahora, a continuación vamos a ver, paso número 1 fue el tabernáculo siempre en el centro. O sea, la presencia de Dios tiene que estar siempre en el centro en todo lo que hagan. Pero ahora vamos a ver que también da un orden alrededor del tabernáculo en que ellos debían marchar cuando se pusieran en movimiento, y lo vamos a ver en los versículos 3 al 9. Dice: estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados 74,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados 54,400, y la tribu de Zabulón y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército con sus contados 57,400, y todos los contados en el campamento de Judá 186,400. Por sus ejércitos marcharán delante. Entonces aquí lo que vemos, empezamos a ver que Dios empieza a poner un orden. Anteriormente el pueblo caminaba pues como una muchedumbre, ¿no? O sea, como una multitud. Iban siguiendo, ahora sí, como borreguitos, ¿no?, a Moisés, que los iba guiando, y que Moisés iba siendo guiado por Dios. Sin embargo, ya no eran más un pueblito de esclavos que fueron liberados de Egipto. Ahora ellos estaban siendo una compañía militar marchando. Y Dios quiere que ellos vean ese cambio en ellos. Entonces empieza a hacer esta organización en el tabernáculo. El tabernáculo va a ir siempre en el centro, como ya vimos, pero nos da aquí primero las 3 tribus que van a ir marchando primeramente. Y tengo por ahí una imagen para que tú lo vayas viendo. En la imagen está la imagen ahí. Si ves el tabernáculo en el centro, y del lado este tenemos estas primeras tribus. La principal, que es Judá, y va con ellos la tribu de Isaacar y Zabulón. Y vemos ahí en la imagen esas 3 tribus cubriendo el lado este del tabernáculo. Y vamos, el total de hombres ahí son 186,400 hombres, bastantes, según el censo que acabamos de ver. Y el motivo por el cual hay un león en la imagen es porque nos menciona la Escritura que ellos van a ir detrás de la bandera de Judá. Y la tradición judía nos dice que la bandera de Judá era representada con un león. Por eso ves ahí el leoncito. Va representando el lado este del campamento. Así que vamos a ir viendo cómo va tomando forma toda esta organización militar que Dios va a poner alrededor del tabernáculo. Fíjate, continúen los versículos 10 al 16. Dice, la bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedur. Su cuerpo de ejército con sus contados 46,500 acamparán junto a la tribu de Simeón, y el jefe de los de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados 59,300, y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Elisaf, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército con sus contados 45,650. Todos los contados en el campamento de Rubén
151,450. Por sus ejércitos marcharán los segundos. Y ahora vemos la siguiente imagen. Ya se empieza a completar ahora en el lado sur. En el lado sur nos dice aquí que son la tribu de Rubén, es el líder, y va Rubén, la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Y la bandera de Rubén era representada, según la tradición judía, con el rostro de un hombre. El número de personas que iban en la parte sur eran 151,450 hombres. ¿Okay? Entonces vemos que Dios empieza a dar una estructura militar en el campamento, en la manera en la que ellos iban a marchar. Versículo 17 dice: luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. Y entonces ahí nos da lo que tenemos en el centro, que son los levitas, que son los levitas junto con el tabernáculo. Ellos no eran contados como guerreros. De hecho, aquí todavía ni siquiera se han contado cuántos levitas son. En el siguiente capítulo vamos a ver un censo de levitas, vamos a ver cuántos eran. Pero ahorita ni siquiera se molesta en dar el número de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no iban a ser guerreros. Ellos simplemente iban a ir en el centro sirviendo en las cosas del tabernáculo. Versículos 18 al 24 nos dice la siguiente compañía. Dice: la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Alisama, hijo de Amiud, su cuerpo de ejército con sus contados 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasuro, su cuerpo de ejército con sus contados 32,200. Y la tribu de Benjamín, el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su cuerpo de ejército con sus contados 35,400. Todos los contados del campamento de Efraín, 108,100. Por sus ejércitos irán los terceros. Y entonces vemos aquí la tercera compañía, que nos dice que las tribus del oeste iban dirigidas por la tribu de Efraín. Efraín era como la tribu líder ahí, bajo la bandera de Efraín iban. Esta bandera era representada con un becerro, o sea, un toro joven, según la tradición judía nos dice. Obviamente esto no lo vemos en el pasaje, pero lo podemos saber por la historia judía y los escritos judíos que nos mencionan por qué era representada cada bandera, ¿no? Un total de 108,100 soldados cubriendo el lado oeste del campamento. Ahora, un dato curioso de Efraín y Manasés. No sé si ya te diste cuenta, pero ahí en los espacios, todavía nos falta ver el de arriba, ahorita vamos a ver el del lado norte. Pero son 12 espacios para 12 tribus, pero la tribu de Leví está en medio. Entonces, ¿cuántas tribus hay? 13, ¿no? ¿Te has dado cuenta que las tribus de Israel son 13? Entonces, ¿por qué a cada rato dice las 12 tribus de Israel? Las 12 tribus de Israel. Aquí va el dato curioso con Efraín y Manasés. Efraín y Manasés son hijos de José. ¿Te acuerdas de José el soñador? Realmente Efraín y Manasés deberían ser la tribu de José, pero por algún motivo, pues vemos, probablemente algunos creen que porque Jacob mismo antes de morir le dio la bendición a Efraín y Manasés, entonces fue que como que José pues lo cepillaron, ¿no? O sea, ya no aparece su nombre en las tribus. Sin embargo, aparece el nombre de sus dos hijos, Efraín y Manasés. Entonces, Efraín y Manasés no son hijos de Israel, son nietos de Israel. Por eso vemos que hay 13 tribus, pero en realidad son 12, porque contarían como una sola de esas dos tribus. Simplemente un dato curioso por ahí, para los curiosos. Versículos 25 al 31, vemos la última compañía. La bandera del campamento de Dan, dice el versículo 25, estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados 62,700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército con sus contados 41,500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán.
su cuerpo de ejército con sus contados 53,400, todos los contados en el campamento de Dan, 157,600 irán a los últimos tras sus banderas. Aquí es cuando te das cuenta por qué el libro de Números se llama Números, ¿verdad? Al lado norte vemos que estaba dirigido por la tribu de Dan, a ver si lo tenemos ahí en la pantalla, y lo conformaba la tribu de Dan dirigiéndolo, y junto con ello Aser y Neftalí. La bandera de Dan, según la tradición judía, era representada con un águila, y eran un total en el norte de 157,600 soldados. Entonces, tenemos ahí ya la imagen final de cómo se iban a mover, cómo iban a acampar de aquí en adelante los israelitas. O sea, ya no iban a ir caminando así como gente por el mercado, como una muchedumbre nada más, sino que Dios se encarga de que ellos tengan una organización. Y yo pienso personalmente que es para que ellos se quiten la mentalidad de esclavos. Porque acuérdate, un mes atrás, ellos eran esclavos en Egipto. Ellos eran una muchedumbre, nada más. Y no era nada más que eso. Entonces Dios no solamente les está dando una organización, sino que está cambiando su identidad. Y está cambiando también la manera en la que ellos piensen, o la manera en la que ellos se vean a sí mismos. Y sabes, Dios también quiere cambiar tu mentalidad. Dios también quiere cambiar tu identidad. Dios desea que tú te veas de la manera que Él te ve. Dios quiere cambiar nuestra mentalidad ante las pruebas, que muchas veces es una mentalidad de derrota, muchas veces es también una mentalidad de esclavitud. Dios quiere que comprendamos quiénes somos en Él, y este es el segundo principio que quiero hablarte en el estudio, que es un cambio de mentalidad. No hay nada más triste que ver que un cristiano está pasando por una prueba con una mentalidad de derrota, con una mentalidad de autoconmiseración. Dios desea cambiar tu mentalidad. Israel ya no iba más como una multitud, como una muchedumbre de esclavos que salieron de Egipto. Israel ahora iba a andar como un ejército de Dios. Ellos ya no solamente ya no eran esclavos, eran libres, sino que ahora Dios los estaba conformando como un ejército suyo. Y tú ya no puedes seguir teniendo la misma mentalidad de esclavitud con la que vivías antes de Cristo. Romanos 8:15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Y no malinterpretes, ¿ok? Esta no es una charla motivacional para echarte porras y decirte tú puedes, campeón, o algo por el estilo. No. Eres príncipe, hijo del rey. Ese no es el punto. No va por ahí el mensaje, porque la realidad, si hablamos la verdad, con tus fuerzas no puedes. Eres débil, eres incapaz en todos los sentidos. Esa es la realidad. Entonces, no te voy a decir que tú puedes, que le eches ganas, porque la verdad es que no puedes. Pero, lo que te quiero decir es que tienes un Dios que sí puede. Tienes un Dios que sí es fuerte, que sí es capaz y que está contigo. Ese es el punto. No se trata de qué tan capaz eres, y esto lo tenemos que entender, cristianos. No se trata de qué tan capaces somos, se trata de qué tan capaz es el que va con nosotros. Entonces, por esto nos dice también la palabra en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, pero no dice porque eres muy chido, o porque tú puedes, dice por medio de aquel que nos amó. Y tenemos este título: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que te motivo que cambies esa derrota, cambia esa autoconmiseración, cambia ese no se puede, cambia ese pobrecito de mí y reconoce quién va contigo. Porque dice la palabra: Jehová es como un poderoso gigante. Así que eso es exactamente lo que tenemos en Cristo, una victoria. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? Vence al mundo. ¿Eres nacido de Dios?
entonces la palabra dice que tú tienes el poder de vencer al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que acuérdate, por favor, ya no eres más un esclavo, eres un hijo. Y si eres un hijo, ya no se trata de lo que puedes hacer, se trata de lo que tu padre puede hacer. Y en eso tenemos todas las de ganar. Ahí sí no hay pierde. Versículos 32 al 34. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Así que los israelitas hicieron como Dios les dijo. Toda esta organización, y quiero regresarte a la imagen de la organización, la tenemos ahí. Tenemos ahí la organización de las tribus. Ya casi, ahí está. Me tomé el tiempo de ponerte ahí las imagencitas. Perdona, el cuadro no está muy bonito, es casero, yo lo hice. Pero me tomé el tiempo o la dedicación para que tú supieras con qué era representada cada bandera de las que mencionan aquí, con qué animal o con qué figura. La de Judá, un león; Rubén, el rostro de un hombre; Efraín, un becerro; la tribu de Dan era un águila. Porque hay una similitud que no quiero dejar pasar por alto, que vemos en Apocalipsis capítulo 4. En Apocalipsis capítulo 4 se nos da una descripción del trono de Dios en la visión que el apóstol Juan nos relata, y nos menciona unos seres que están delante del trono de Dios. Y es exactamente lo que estamos viendo ahí. Está en Apocalipsis 4, versículos 7 y 8. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Tenemos ahí el primero, tribu de Judá. El segundo era semejante a un becerro. Tenemos ahí el segundo. El tercero tenía rostro como de hombre. Tenemos ahí el tercero. Y el cuarto era semejante a un águila. Y tenemos esta misma similitud. Nos dice que estaban volando. Y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta descripción que nos da acá de estos seres que están en el trono de Dios es una jerarquía de ángeles. Los ángeles tienen diferentes jerarquías. Tenemos los ángeles, los arcángeles, los querubines y serafines. ¿Okay? Esos son los 4 tipos de ángeles que nos menciona la Biblia. Los querubines son estos que nos está describiendo aquí Apocalipsis capítulo 4. Son ángeles que también menciona en el libro de Ezequiel, que tienen 4 caras, precisamente una cara de hombre, una cara de león, una cara de águila y una cara de becerro o de toro. Entonces, es interesante, y yo creo que no es una coincidencia que estas mismas caras que tienen estos querubines sean los representantes de cada tribu aquí en el libro de Números. Yo no creo que sea una coincidencia. Yo creo que Dios deseaba que el pueblo que antes era un esclavo en Egipto ahora venga a ser libre y adorarlo tal como era el rol de los querubines. Los querubines en el cielo tienen la única tarea de adorar a Dios día y noche y de levantar este canto que nos menciona aquí: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esa es su única chamba de los querubines. Y están delante del trono de Dios día y noche. Y yo pienso
que esto no es una coincidencia. Dios desea que su pueblo lo adore tal como esos querubines. Y en esto me gustaría hablar el tercer y último principio del estudio de hoy, que es la adoración. Y ya sé que lo mencionamos el estudio pasado, pero aquí la palabra de Dios lo vuelve a tomar. Y que sí que importante es hablar de la adoración en el desierto, la adoración en las pruebas. Cada vez que el pueblo de Israel se organizaba de la manera en la que Dios les había dicho, ellos estaban representando, poniéndose en orden, representando estas criaturas de adoración. Y esa es la manera, ojo, en la que ellos iban a caminar. Esa era la manera en la que ellos iban también a acampar. Esa es la manera en la que ellos iban a atravesar ese desierto, en una representación, en una forma de adoración. Y eso nos muestra que la adoración es muchísimo más que un tiempo de 30 minutos antes de que empiece el servicio. Eso nos muestra que la adoración tiene que ser un caminar. Eso nos muestra que la adoración tiene que ser un acampar. O sea, en tu caminar diario, en el trabajo, en la escuela. Esa era la manera en la que los israelitas iban a ir atravesando todo ese desierto, y esa es la manera en la que el creyente debe atravesar no solamente sus pruebas y sus desiertos, sino ciertamente nuestras vidas. Pero hablando de la adoración a través de las pruebas, Pablo, si hablamos de pruebas o de gente que pasó pruebas, tenemos que hablar de Pablo. Escribió desde la cárcel una carta a los Efesios. Y él escribió al principio de su carta, en el capítulo 3, Efesios 1:3, esta bendición para Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo en una cárcel, en una celda, y créeme que si tú crees que las celdas de hoy en día o las cárceles de hoy en día están re feas, porque sí lo están, y sobre todo aquí en México, créeme, no se compara con lo que era una cárcel en aquel entonces. Pero allí en ese lugar, Pablo está escribiendo: bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y dice ahí: en los lugares celestiales en Cristo. Y tú dices: ¿lugar celestial? Estás en una cárcel, bro. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Lugar celestial? ¿Una celda? Lugar celestial, tener que estar esposado junto a otro preso que a lo mejor está enfermo y te puede contagiar de alguna enfermedad mortal. ¿Lugares celestiales? Pablo dice sí. Pablo podía encontrar un lugar celestial con Cristo aún en una prisión. Y adoraba a Dios por eso. No importa en dónde estés o la situación que te estés encontrando, en Cristo tienes lugares celestiales. Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, estaba siendo apedreado, pero en medio de su apedreamiento levanta esta alabanza al Señor. Dice Hechos 7:56: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En medio de su dolor de ser apedreado, él pudo ver la gloria de Dios, dice el libro de Hechos, y lo dijo en voz alta, segundos antes de que muriera apedreado. El rey David, estando en persecución, gente lo quería matar, tenía que huir constantemente, tenía que esconderse todo el tiempo, y en medio de toda la persecución escribe el Salmo 18:3. Y todo el Salmo está hermoso porque todo el Salmo es una adoración a Jehová, pero te puse el versículo 3 que David dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y él estaba escondiéndose, él estaba siendo perseguido como si fuera un animal, como para ser cazado. Así estaba el rey David. Sin embargo, ahí en medio de su situación dice: voy a invocar el nombre de Jehová porque él es digno de ser alabado y él me va a librar de mis enemigos. Todo varón, mujer de Dios, tiene que aprender esta lección. Necesitamos adorar a Dios
en medio de nuestras pruebas. Porque aún en medio de nuestras pruebas, Dios es digno de ser adorado. Y se merece tu alabanza, se merece tu adoración. Pero ¿qué pasa en las pruebas? Me enojo con Dios, ¿no? Y Dios, ¿por qué? Si eres justo, ¿por qué permites que esto me esté pasando a mí? Deberías de estar adorándolo. Deberías de estar exaltando su nombre. Así que en medio de las pruebas podemos levantar nuestras voces, glorificar a Dios porque Él se lo merece y porque confiamos en Él. Así que si tú estás en una prueba, no te lo voy a dar ni siquiera como un mandamiento de adora a Dios en tu prueba, te lo voy a dar como una oportunidad, ¿no? Tienes una oportunidad de adorar a Dios en medio de una prueba y ver qué tan increíble se siente eso. Porque a Dios no solamente se le adora en pastos delicados o en aguas de reposo, a Dios se le adora en valle de sombra de muerte, en desierto. Y cuando tú adoras a Dios en desierto, cambia completamente tu perspectiva. Como dice Pablo, eres llevado a lugares celestiales, ves lo que no veías antes, tu perspectiva es transformada. No pierdas la oportunidad de adorar a Dios en el desierto. Y antes de cerrar el estudio, quiero enseñarte una cosa más que encontramos en este pasaje. Vimos una imagen de cómo Dios acomodó a todo el pueblo, ¿no? Todas las tribus alrededor del tabernáculo, una estrategia militar, ok, pero también una simbología de adoración en todo esto. Sin embargo, si tomamos en cuenta el número de varones que había en cada tribu, las proporciones que había, no era un rectángulo perfecto, porque unas tenían más, otros tenían menos. Y si tú vieras las dimensiones de las diferencias en tamaño, tendrías algo como la siguiente imagen. Digo, está un poquito exagerada esa imagen, ¿okay? Pero algo muy similar sería lo que tú verías desde arriba en las proporciones de hombres y en la formación en la que Dios había puesto a las tribus. Si tú pones proporciones, quizás no tan definida como en la imagen, pero sin duda alguna, toda la acomodación formaba una cruz. La parte de arriba con el menor número de hombres, los costados tenían números muy similares, uno 151,000 y fracción, otro 157,000, o sea, números muy similares, y la parte más larga hasta abajo, 186,400 personas, era una cruz, lo que se formaba cuando el pueblo de Israel se formaba en la estrategia militar que Dios les dio aquí. Ellos, al hacer las cosas a la manera de Dios en el desierto, sin darse cuenta, estaban mostrando una cruz que tú y yo sabemos hoy en día que es la cruz de Cristo. Ellos no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Y quiero concluir con esto. Cuando tú haces las cosas a la manera de Dios, vas a estar reflejando también la cruz de Cristo. Puedes reflejar a Cristo aún a pesar de tus pruebas, aún a pesar de un desierto. Pero debes hacer las cosas a la manera de Dios. Tienes la oportunidad de dar a conocer a Jesús con tu vida. Que alguien vea a Cristo en ti, con tu testimonio, aún a pesar de que estés pasando pruebas. Tienes la oportunidad de reflejar a Dios en tu trato, en tu testimonio, en tu alabanza hacia Él. Yo deseo poder reflejar a Cristo, no solamente cuando todo va bien en mi vida, sino también en las pruebas, porque ahí toma un significado mayor. Entonces busquémoslo. Así que quédate con estos 4 principios, ¿ok? Ponlo en el centro de tu vida. Cambia tu mentalidad. Dios te ha hecho más que vencedor en Él, ¿ok? Adora a Dios en medio de las pruebas y refleja a Cristo. Refleja a Cristo en tus pruebas. Tienes una hermosa oportunidad. Eso fue lo que hicieron los discípulos del Señor. Eso fue lo que hizo Esteban. Acabamos de ver el ejemplo de Esteban.
Esteban reflejó al Señor en medio de su apedreamiento. ¿Y sabes quién lo estaba viendo? El apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo. Era el perseguidor de los cristianos. Yo te aseguro que el testimonio de Esteban, morir apedreado glorificando a Dios, debió haber puesto una semilla en el corazón de Saulo. Y después esa semilla dio fruto cuando Cristo lo encontró en el camino a Damasco. Así que puedes glorificar a Dios aún a pesar de tus pruebas, pero haz las cosas a la manera de Dios.